Actualmente el tema de la salud nos preocupa a todos. La salud además está reflejada en un derecho y este derecho a la salud pues obviamente va a requerir para poder ser ejercido de distintos catalizadores, desde una política de salud sólida hasta las patentes. Es un reto lograr que este catalizador funcione de manera adecuada y de eso estaremos hablando en este capítulo. Bienvenidos a Wait, Is That Legal? El espacio de Arochi y Linder en donde exploramos temas legales y de innovación desde ángulos poco convencionales. En esta ocasión nos acompañan dos jóvenes asociados de la firma, Humberto Vega y Jared Mendoza. Humberto, todo esto, ¿qué es una patente? Claro, pues gracias Manu, gracias por este espacio, un gusto estar aquí. ¿Cómo la podríamos definir? Sería un permiso, una autorización que da el Estado mexicano para que una persona o una empresa explote, comercialice de manera exclusiva un invento determinado. En el tema de medicamentos y derecho a la salud esto es importantísimo porque es donde más suele haber innovación, que no solamente es necesaria para que las empresas puedan comercializar y presentar productos nuevos, sino también para que las personas puedan acceder a nuevos medicamentos. En ese sentido, constantemente hay innovación al respecto. Entonces, ¿qué hace el Estado mexicano? Es cuando existe una invención que realmente atienda un problema determinado, que solucione un problema en particular, en caso de patentes farmacéuticas, el Estado mexicano, como especie de recompensa a ese inventor, le dará una exclusividad en la explotación de ese invento en particular. Por lo general, y digo por lo general porque lo vamos a ver en la plática, la vigencia es de 20 años contados a partir de que se solicita la patente. Entonces, por 20 años esa persona, esa empresa, podrá explotar, comercializar de manera exclusiva en México ese invento particular. ¿Qué quiere decir esto? Pues claramente muchas ganancias. Recuperar la inversión, recuperar el esfuerzo que se metió ahí para crear ese invento, esa solución nueva que vino a atender una necesidad particular. Y ya aterrizado a tema farmacéutico, Manu, creo que podemos encontrar varios tipos de patentes. Las patentes que amparan, que protegen el principio activo o la sustancia activa, que es lo que podemos definir como la molécula per se. Esas patentes, y por poner un ejemplo, sería, y digo, en su momento existieron patentes sobre la molécula del ibuprofeno, ¿no? O la molécula del paracetamol, y muchos otros de esos medicamentos que ahora no suenan, en su momento llegaron a tener una patente respecto de esa molécula. Existen otras patentes, como las patentes de composición, que aglomeran distintas moléculas ya conocidas y crean un medicamento nuevo, que es como una combinación de ingredientes que da una solución distinta a las que ya existían. Es algo innovador y por eso el Estado mexicano también les da protección. Existen patentes de proceso, por ejemplo. Hay veces que se puede llegar al mismo resultado, pero por medios o mecanismos, procesos diferentes. Y si alguien crea un proceso innovador, es decir, nuevo, pues que tenga un efecto sorprendente frente a otros procesos y que ayude a que se haga más rápido el medicamento o, no sé, que se haga de manera también más barata, pues ese proceso podría quedar patentado. ¿Qué quería decir? Que nadie por 20 años podrá utilizar ese proceso para realizar un producto determinado, en este caso, un medicamento. Mencionas que el Estado mexicano es quien otorga este permiso. Algunos incluso lo llegan a llamar privilegio. ¿Qué autoridad es la encargada de otorgar las patentes en nuestro país? Buena pregunta, Manu. Es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Es una autoridad que pertenece a la Secretaría de Economía y se encarga precisamente, como su nombre lo indica, de regular, de ordenar todo el sistema de protección a la propiedad industrial. Y ahora toca hablar la relación con la salud, ¿no? Salud y derecho. En última instancia, el problema que viene a resolver una patente farmacéutica en general es que la innovación remedie o cure una dolencia de salud. Pero para ello, pues requerimos otro camino, ya no es la patente, ya la patente lo único que va a decir es, ok, cura X, ¿no?
pero ya hay que contar con otro tipo de aval de parte del Estado mexicano y que, si mal no recuerdo, es el registro sanitario. Primero que nada, Manu, también muchas gracias por el espacio. Existe una teoría o existe una leyenda urbana, se suele creer en la creencia común, que es que una patente es realmente el medicamento efectivo, ¿no? O sea, tú vas a la farmacia o vas a algún doctor y por lo general te dicen, compra el de patente, compra el de patente. Entonces, de alguna manera se ha creado esta leyenda de que la patente es la autorización del medicamento, ¿no? Pero no es así, es precisamente el registro sanitario que comentas. Esta es una autorización de la Secretaría de Salud, a diferencia de la patente, que es Secretaría de Economía a través del INPI, en este caso Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS, que avala que un medicamento es seguro, de calidad y eficaz. Significa que sirve para lo que tiene que servir, que no te va a producir un daño y que se ha hecho conforme a los parámetros los estándares regulatorios. Dicho de una manera más sencilla, que cure y no nos mate. Una vez que la COFEPRIS analiza la información, estudios clínicos que presenta el solicitante de un registro sanitario, te expide una autorización con la cual ya tienes, digamos, el permiso de vender, de salir al mercado, de poner tu medicamento a disposición del público, en el sector privado, sector público. Y con esta es la autorización que realmente te permite comercializar un medicamento. Este registro sanitario, el número, tú lo puedes ver en cualquier caja de cualquier medicamento genérico o los llamados de patente. Tú puedes ver ahí un número de autorización seguido por las siglas SSA. Ese es el registro sanitario. Es un proceso que naturalmente lleva un tiempo, tiene un tiempo de estudio, dado el carácter técnico que se tiene que analizar. De un trámite siempre hay que hablar con cautela, pero aproximadamente ¿cuánto tiempo llega a tardar? Mira, el reglamento de usos para la salud prevé 180 días. 180 días es más o menos medio año. Uh-huh. En la práctica lo que se ha visto es que las autorizaciones sanitarias tardan 2, 3 años incluso en expedirse. ¿Y aproximadamente cuánto se tarda el INPI en otorgar una patente? Suele variar mucho también del tipo de invención que estemos hablando, Uh-huh. desde mecánicas a invenciones justo farmacéuticas, pero en promedio, y digo con la posibilidad de equivocarme, unos 3 a 5 años. Humberto, ¿cuál es la anatomía de una patente? Primero, que la invención que está protegida por la patente sea novedosa. ¿Qué significa esto? Que el invento, que lo creado, no exista que no existe en el mundo. Le llaman en el estado de la técnica. De todo el conocimiento que es público, que no exista. Que sea algo, como lo dice su palabra, nuevo. Un segundo requisito es que tenga actividad inventiva. ¿Qué quiere decir esto? Que de lo que ya exista, no se pueda desprender de manera obvia ese invento, que lo que creaste tenga un efecto sorprendente respecto de lo que ya existe. Y el tercero es que tenga una aplicación industrial. ¿Qué significa esto? Que el invento pueda ser usado, pueda ser aprovechado por las personas. Cuando se cumplen esos 3 requisitos, el INPI te da un título de patente, que atendiendo a la pregunta, la anatomía de una patente sería un papel en donde el Estado mexicano reconozca que tú y solo tú, ya sea persona física que inventaste esto o bien empresa, tú y solo tú puedes comercializar o explotar ese invento en México por un plazo perentorio de 20 años contados a partir de la solicitud. Entonces, si yo quiero reproducir el medicamento contra la cruda, tengo que esperar a que venza la patente. Te tendrás que esperar a que venza la patente, pero eso es lo importante. A partir de que venza la patente, en teoría, ya podrías tú utilizar esa invención y generar tu propio medicamento. Pero ahí viene la cuestión. En materia de medicamentos, necesitarás además contar con un registro sanitario. Que eso es importante distinguir. No todo medicamento cuenta con patente, pero todo medicamento necesariamente cuenta con un registro sanitario. Y partiendo de eso, creo que se pueden aclarar cierta confusión que existe cuando uno va a la farmacia y lo que comentaba Jared, de que dicen, oye, me das el medicamento de patente, tenemos el medicamento de patente y el medicamento genérico. Ahí, por ejemplo, hay una imprecisión conceptual, porque si hay un genérico, significa que la patente ya no existe o que ya venció. Tal vez ese medicamento en que le llaman de patente, en su momento tuvo patente. Digamos, por 20 años
fue el único que puedas encontrar en la farmacia. Pero si la patente venció en el 2020, a partir del 2020, ese medicamento sigue en el mercado, pero ya no de manera exclusiva. Empiezan a llegar los medicamentos genéricos, que son exactamente iguales al medicamento de patente. Tanto el de patente, que el mal llamado de patente, como el genérico, contarán con un registro sanitario. No tomo mi precaución y empiezo a reproducir el medicamento contra la cruda durante la vigencia de la patente. ¿A qué me expongo? Si COFEPRIS, primero, te llegase a dar un registro sanitario, lo cual te permita comercializar, el titular de la patente, al tener su patente vigente, puede demandarte, Manu, por violar su patente. ¿Me puede meter a la cárcel? A la cárcel no te puede meter, Okay. pero sí puede pedir que el INPI te ponga una multa multimillonaria. Creo que la nueva ley de la propiedad industrial se establece que hasta 20 y tantos millones de pesos puede ser la multa. Además de que el titular de patente puede ejercer acciones para reclamar daños y perjuicios, es decir, una indemnización por esa violación a su patente. El ser humano es un enano en hombros de gigantes. Vamos construyendo siempre con base en inventos previos, en desarrollos previos. Y de ahí va creciendo la innovación, la tecnología. ¿Cómo crees que el equilibrio, este equilibrio del que hablabas, debe de verse sobre todo cuando confrontamos innovación con monopolio? En la medida de que existe la patente y que se protege y se incentive la innovación, que si bien sí, claro, es un monopolio, es una exclusividad de la explotación, definitivamente va a ayudar a que existan más alternativas, que existan más interesados en contribuir o en mejorar o en desarrollar nuevas tecnologías para el tratamiento, en este ejemplo, del VIH, ¿no? No solamente la entrada de genéricos, también, por ejemplo, la entrada de medicamentos alternos, de tecnología alterna, que tengan, digamos, la misma función. Podría no patentar yo un invento y no tener el monopolio y dejar que todo el mundo lo reproduzca, ¿no? Si le damos un sentido más social a la innovación, que no es el caso como está estructurado los esquemas teóricos de innovación, es si innovas, protege, eso nos queda claro, pero creo que no hay que dejar en el tintero que en última instancia pueda haber la opción de no patentar. Podemos ir concluyendo o tener una conclusión preliminar que para cierto tipo de invenciones, las invenciones de carácter farmacéutico, se pueden proteger, se puede otorgar este permiso especial que da exclusividad a través de la patente. Pero, por ser un producto con una serie de características, una invención, perdón, con una serie de características tan especiales para que pueda salir al mercado, la patente debe estar vinculada a un registro sanitario, ¿no? Correcto. Fíjate, Manu, ahí, de hecho, precisamente esa es la importancia de este certificado complementario que se introdujo en los nuevos cambios al Reglamento de Insumos para la Salud. ¿De qué te serviría tener una patente que te garantice el monopolio de la explotación de una invención si no la puedes explotar, si no lo puedes comercializar, si no tienes la autorización porque la COFEPRIS se tardó más tiempo del que tuvo que haberse tardado en otorgar este registro sanitario, pues realmente estarías perdiendo años en tu explotación de la invención. Uh-huh. Ahora bien, en términos generales, este vínculo entre patentes y registros sanitarios tiene una serie ha tenido una serie de desarrollos, sobre todo a partir de 2003, donde ya se formaliza esto, pero no vamos a hablar tanto de eso, sino de un aspecto de esta vinculación que es el del certificado complementario, del nuevo certificado complementario que recién acaba de incorporarse el mes pasado. Pero antes que nada, sí quisiera preguntarte, Humberto, en términos generales, ¿qué es un certificado complementario en materia de patentes? El certificado complementario es una extensión que otorga el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al titular de una patente para que goce por más tiempo de la explotación exclusiva en México. ¿Qué pasa si por retrasos en el propio INPI a la hora de solicitar tu patente y obtenerla, se ve reducido tu tiempo de explotación exclusiva? Pues precisamente para atender a esa situación de injusticia que se podría dar en los dueños, en los titulares de estas patentes, en las empresas que tienen estos medicamentos, es que se ha creado esta figura del certificado complementario. Que tiene un origen además convencional. Claro, creo que eso es importante mencionarlo. El TEMEC
se establece esta obligación a cargo de los países miembros, México, Estados Unidos y Canadá, de la posibilidad de extender la vigencia de una patente con la finalidad de compensar retrasos ante autoridades administrativas de cada país. Ya existía el certificado complementario ante retrasos suscitados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Desde el 2020. Por el tiempo que se tardó. Ahora viene algo nuevo, los certificados complementarios por retrasos incurridos por la COFEPRIS a la hora de otorgar el registro sanitario. Ahora, ¿cuándo se incorpora, Humberto, este nuevo certificado complementario? Se incorporó en 2 fases, Manu. México ya llevaba rato debiéndole al TEMEC, ¿no? Por la obligación de establecer certificados complementarios. También por retrasos ante la autoridad regulatoria, en este caso COFEPRIS, existía desde el 2020. Cuando nace el TEMEC, empieza a cobrar aplicabilidad y México entonces tenía rato ya debiendo este tema. Fue el 3 de abril del 2026 cuando se reforma la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y se establece como obligación de parte del INPI de otorgar el certificado complementario ante retrasos incurridos en el trámite de solicitud de registro sanitario ante COFEPRIS. En ese entonces el sistema estaba un poco trunco, porque para que el INPI emitiera el certificado complementario, previamente la COFEPRIS tenía que cuantificar el tiempo compensatorio correspondiente. No obstante, no había un trámite, un procedimiento para que la COFEPRIS pudiera llegar a esa determinación, es decir, determinar el tiempo compensatorio correspondiente. Atento a ello, no se hizo esperar los ajustes correspondientes, y así el 24 de abril de 2026, menos de un mes después, se reforma el Reglamento de Insumos para la Salud, que es este instrumento normativo que regula precisamente todos los trámites sanitarios relativos a medicamentos. ¿Qué se establece en este reglamento? En particular, en el artículo 166 bis y siguientes, se establece el procedimiento mediante el cual la COFEPRIS va a poder determinar el tiempo compensatorio correspondiente con motivo de sus retrasos. ¿La misma COFEPRIS va a aceptar su retraso? Es parte de la crítica, ¿no? Es la COFEPRIS aceptando que se retrasó, Okay. que actuó en contravención a sus propias disposiciones. Pues bueno, suena también complicado que eso pueda ocurrir, pero por lo mismo es que está en el reglamento. La COFEPRIS tiene que acatar lo que diga el reglamento, principio de legalidad. Y yo como solicitante, por alguna cuestión, retraso el trámite, ¿puede operar el certificado? Conforme al reglamento, no podría. ¿Por qué? Porque justo esos retrasos que son con motivo de actuaciones, digamos, negligentes o lentas del propio solicitante, pues no le pueden beneficiar. Hay un principio general del derecho, es que nadie se puede aprovechar de su propia torpeza. Aquí es únicamente el tiempo que la COFEPRIS se tardó por culpa solo de la COFEPRIS. Ese es el tiempo que en teoría te tendrían que compensar. Entonces, ya para terminar, la COFEPRIS dice sí corresponde que se te dé cierta compensación a tu vigencia. La COFEPRIS le comunica esta determinación al INPI y el INPI simplemente requiere al titular de la patente que presente un pago. Posterior a ello, el INPI únicamente hace el acto formal de expedirte tu certificado complementario. ¿Qué quiere decir eso? Que si tu patente vencía en el 2030, ahora, felicidades, titular de patente, tu patente vencerá en el 2031, por poner un ejemplo. Ese es el procedimiento. Suena sencillo. Ahora sí que hay que ver cómo va a operar. Oye, Jared, y una pregunta, está topada, perdón, la vigencia de esa extensión. O sea, a ver, ¿puedo tener una extensión de la vigencia de mi patente por 20 años más? Está topado a 5 años. Obviamente, a expensas de demostrar ese retraso, que efectivamente hubo un retraso de 5 años. Pero me parece importante lo que mencionas, porque si bien el certificado complementario que se introdujo con esta reforma está topado a 5 años, no es una figura excluyente con el certificado complementario que ya existía antes, desde 2020. El certificado complementario en 2020, como ya se mencionó antes, es introducido a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial por los retrasos imputables al INPI. Entonces, por poner un ejemplo, una patente que se otorgue, o más bien que se solicite en 2028 y que hubiera retraso del INPI y retraso de la COFEPRIS, a lo mejor no va a vencer en 2048, que son los 20 años, ¿no? A lo mejor vencerá
puede ser 7 años después, si contemplas los 5 años del certificado complementario que está señalado en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, más los 5 años que está contemplado en el Reglamento de Insumos para la Salud. Sí, no hay una exclusión de una de otra, que además en parte es entendible, o que están reglamentariamente reguladas en cuerpos normativos distintos, y que eso sí daría pie a eso. Yo ahorita hago una pregunta un poco al aire: ¿y qué pasa si la COFEPRIS se retrasa otorgando su informe de que se atrasó? Entonces, digo, porque eso pues sería cosa de añadirla. Digo, ya estoy poniendo algo en una suposición muy amplia, que no está contemplado en el reglamento, pero que en un momento dado puede llegar a ocurrir que acabemos presentando juicios de amparo basados en el artículo 8º constitucional para que nos dé una respuesta. Podríamos llegar a ese punto. Digo, al final de cuentas, creo que los que pues, nos enfrentamos constantemente a trámites, no solo ante COFEPRIS, ante cualquier autoridad administrativa, hemos visto que no siempre se respetan los plazos legales para resolver. Y uno luego tiene que andar pues ahí insistiendo, presentando escritos para que ya te resuelvan, Entonces podrá ser el caso de que ya acreditaste pues que corresponde te den tu certificado complementario, pero la COFEPRIS no te resuelve. Es algo que no solamente creo que puede pasar, es algo que seguramente va a pasar. No, y aunque es en materia de propiedad industrial, si recordamos la reforma del 3 de abril que mencionaste, o reforma del Viernes Santo, pues uno de los objetivos generales de la reforma es también que el INPI dé respuestas de manera más veloz. Entonces, al menos uno de los protagonistas de este escenario del que estamos platicando, al menos está como muy empeñado en recortar tiempos y ser más rápidos. No quiero decir que necesariamente sean buenas resoluciones, eso habrá que ver, pero al menos que nos las emitan con mayor celeridad, ¿no? Pues sí, creo que, y parte de lo que se ha visto reflejado en las reformas justo a la Ley de la Propiedad Industrial y al reglamento, pues parte de esta intención que tiene el Estado mexicano, y que de hecho el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lo ha anunciado públicamente, pues la intención de que se empiecen a agilizar los trámites, se simplifiquen, que se respeten los plazos, o bien que sean incluso más cortos los plazos de atención. ¿Para qué? Para llamar a la inversión extranjera, para que haya una seguridad que sepan de antemano cuánto se van a tardar en otorgarte tu registro, tu patente, tu certificado complementario. Entonces, me parece que hay una intención política, al menos por ahora, para que se respeten estos plazos, para que sea rápido. Habrá que verlo, esperemos que así sea, en beneficio no solamente de los actores en el comercio, las empresas, sino también en beneficio de los propios ciudadanos de a pie, que se ven beneficiados por esta innovación, por esta inversión que entra a México. Gracias. Entonces, y un poco resumiendo esto, sí se incorporan estos dos certificados complementarios, uno en 2020 por retrasos ante el INPI, y ahorita en abril del 26 por retrasos en otorgamiento de registros sanitarios en 2026. Sí estaba contemplado en un tratado muy importante para nosotros, como es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, y pues ya tenemos una palomita, ¿no? Ya cumplimos, ¿no? Pero ya en un plano un poco menos de la diplomacia, o de la diplomacia comercial, que es algo importante, en términos un poco más aterrizados, ¿qué ventajas obtienen el titular o los titulares de patentes, los titulares de registros sanitarios, el público consumidor, los que consumimos medicamentos? ¿Qué ventajas tienen estas figuras? Yo creo que la principal ventaja es garantizar el tiempo efectivo de protección a la persona, empresa, compañía que desarrolló una invención. Y me parece que se ha impulsado mucho con estas dos figuras a que exista una protección efectiva, que se garantice en los 20 años. Sin embargo, siempre hay que tener presente que la introducción de estas figuras puede dar pie a abusos, y que
será necesario encontrar un equilibrio para que no se afecte tampoco las reglas del juego, ¿no? Como lo mencionaba previamente, pues cuando vencen los 20 años y puede entrar un medicamento genérico, en este caso ya no puede ser como tal, ¿no? O sea, si existe un certificado complementario, a lo mejor existe uno por cada vía, entonces se van a ampliar los años y definitivamente va a limitar el acceso a medicamentos genéricos que son más baratos, naturalmente. Entonces es muy importante cuidar siempre ese equilibrio, ¿no? O sea, sí garantizar el tiempo efectivo, pero tampoco ir más allá de lo que el propio reglamento o la propia ley te confiere, ¿no? Ujú. ¿Qué otras ventajas o riesgos ves tú, Humberto? Pues ventajas, primero que exista un procedimiento claro, preestablecido sobre cómo obtener los certificados complementarios, dará pie a evitar abusos como los que se llegaron a dar a través de juicios, que a través de juicios o litigios se buscaba extender la vigencia de patentes que ya estaban por concluir o bien que ya habían incluso concluido. Y todas las personas dedicadas a la industria de genéricos que ya tenían cierta intención de salir al mercado o incluso que ya estaban en el mercado, se topaban con extensiones de vigencia otorgadas meses antes de que venciera la patente o incluso ya vencida la patente, como ocurrió en un caso que fue muy mediático. Ese tipo de problemas son los que ponen en jaque a la industria, los que ponen en jaque, a la industria farmacéutica en sí, los que afectan a la industria farmacéutica en sí. Incluso por una cuestión de publicidad, ¿no? La manera como yo sé que hay una patente, pues voy a través de la Gaceta de la Propiedad Industrial y sé que X sustancia, ¿no?, tiene una patente vigente y esa es mi tranquilidad, ¿no? Y que en principio, si hay un certificado complementario, también va a estar publicado en la Gaceta. Pero si se extiende la vigencia a partir de la patente, a partir de una resolución judicial, pues la posibilidad de enterarme pues es un poco difícil. Exacto, o sea, parecería como que todo se mueve en lo oscurito, hay poca publicidad, la gente no se entera, los propios agentes dentro de la industria a veces no se enteran tampoco, y eso era un riesgo que existía con la extensión de vigencia de patentes vía litigio. Ahora con los certificados complementarios, lo relevante es que este procedimiento preestablecido señala que se tienen que solicitar tiempo después de que, por retrasos en el INPI, tiempo después de que se otorga la patente, se tiene un plazo específico para que se solicite el certificado complementario. O bien, tiempo después de que se otorgue el registro, se tiene un plazo específico para que se solicite el certificado complementario por retrasos en la COFEPRIS. ¿Qué quiere decir esto? De que muchos años antes de que la patente venza, se sabrá de antemano si se extendió o no se extendió. Claro. Porque justo ya si estamos a un año de que venza la patente, ya no va a ser posible extender la vigencia, precisamente para respetar esa seguridad jurídica. Justo, ¿qué se quiere? Que haya certeza para que vengan los inversionistas a México. Si alguien viene a México con la idea de empezar a comercializar un medicamento, con la intención de invertir millones y millones de dólares para la explotación de ese medicamento genérico en México, bajo la premisa de que la patente ya está por vencer, es decir, que la invención ya va a entrar al dominio público y se topa con que meses antes del vencimiento de la patente se va a extender, pues bueno, eso puede desincentivar esa inversión. Con los certificados complementarios, desde un inicio se va a saber. Prácticamente desde que te dan te otorgan la patente, tienes el plazo para solicitar el certificado complementario y ya sabemos de antemano. Exacto. Y igual se va a publicar además en la Gaceta. Exacto. Eso es público, justo todo lo que emite el INPI es de acceso libre para cualquier persona que se meta a la página de internet. Entonces, otra palomita, no nada más cumplimos a nivel convencional, sino que ganamos en seguridad y certezas jurídicas para saber si una patente se extendió. Exacto. ¿Algún otro riesgo? Pues también, como lo mencionaba Jared, Manu, creo que puede propiciar abusos. Que los iremos viendo bajo la marcha. Los iremos viendo bajo la marcha, pero bueno, el chiste es que todas las partes involucradas pues estén muy atentos a lo que pase y pues será a través de la práctica, los años nos irán enseñando las bondades del sistema o bien aquellas áreas de oportunidad. Voy a hacer la pregunta de what if. ¿Qué le cambiarías? Yo le cambiaría dejarle o quitarle la facultad a la COFEPRIS de autoanalizar su propio retraso, ¿no?
Yo le hubiera dejado esa facultad directamente al INPI, analizar el retraso administrativo de otra autoridad, si bien pues habría que hacer más ajustes y lo entiendo. Me parece que el dejarle la facultad a COFEPRIS de revisar si hizo mal su tarea, deja ahí un poco en el aire si realmente lo va a hacer y de qué forma lo va a hacer, y como lo mencionaron hace rato, si se tarda, por ejemplo, en hacerlo, ¿no? Ese retraso ya post solicitud, pues a quién se le atribuye, ¿no? De qué manera se evalúa. Yo creo que eso, bueno, a mi parecer debió ser dejado en cancha del INPI y no en cancha de COFEPRIS. Yo hubiera esperado que se establecieran facultades específicas para que la COFEPRIS, que es una autoridad, como lo mencionaba Jared, encargada exclusivamente de aspectos de salud, es que se crean también facultades para que pueda hacer pronunciamientos relativos a aspectos de propiedad industrial, Sí. como la vigencia de una patente. Como en Estados Unidos. Entonces, En Estados Unidos es muy acotada la facultad que tiene la FDA en materia de PI, pero la tiene, ¿no? Sí la tiene. entonces esto es muy mi punto de vista particular, pero podría cojear un poco el sistema con es un formalismo, pero al final pues creo que puede ser importante. Hoy en día la COFEPRIS no tiene expresamente la facultad para hacer estas determinaciones muy propias en materia de propiedad industrial, que la podrá tener un simple cambio a su reglamento. Yo, por ejemplo, ¿sabes qué me hubiera gustado? No sé qué opinen. Un artículo transitorio, no sé si en el decreto de la ley o en el decreto del reglamento, en donde se estableciera la obligación de publicar en Gaceta todas las extensiones de vigencia que se hubieran dado mediante mandato judicial, para conocerlas todas de una vez, ¿no? Eso para mí hubiera sido genial, porque sí. además hubiéramos forzado Claro. a una publicidad que, como bien dices, pues es la que debemos de defender en todo esto, por el bien de la industria, por el bien de la salud de los mexicanos, por el bien de los usuarios, etcétera, ¿no? Entonces, un transitorio en ese sentido creo que hubiera estado genial, de pedirle al INPI en aquellas sentencias donde se te ha impuesto llevar a cabo esta extensión, por favor, públicalas en una gaceta especial. Claro, denle difusión, que la gente las conozca. Claro. Ahora sí que en términos generales, ya viendo más allá de los certificados complementarios, vamos a cerrarlo a un plazo de 5 años. ¿Cuáles creen que son los retos, los retos que encontrará la práctica de ciencias de la salud en general en México en los próximos 5 años? Yo creo que el primero, Manu, va a ser conseguir resoluciones oportunas por parte de las autoridades. Y va de la mano con lo que platicábamos. Tiene que haber un respeto a los plazos que establecen las leyes y los reglamentos respecto al tiempo de respuesta de las autoridades. Creo que eso es fundamental y para la industria farmacéutica es importantísimo. Si el reglamento establece que se tienen 180 días para que la autoridad apruebe o resuelva sobre tu solicitud de registro sanitario, la empresa farmacéutica está contando con esos 180 días y está haciendo proyecciones de negocio con base en esos plazos. Entonces, en la medida en que se respeten esos plazos, creo que va a haber un parteaguas de inversión, incluso de innovación dentro del propio México, de cómo se va a desarrollar la industria en los próximos 5 años. Yo vuelvo a lo mismo. Creo que lo importante y más bien el reto en estos 5 años a futuro será encontrar ese equilibrio, ¿no?, entre los innovadores y, en este caso, los productores de medicamentos genéricos, ¿no? Como mencionaba Humberto, en vía jurisdiccional o pues a través de juicios, hemos visto casos donde se reviven patentes, donde el propio solicitante tiene la culpa de los retrasos en el otorgamiento de patente, y no obstante ellos se han conseguido extensiones, compensaciones de patentes. Entonces, creo que es muy necesario y es el gran reto que tienen las autoridades ahora enfrente, que este nuevo sistema no genere un desequilibrio entre innovaciones y medicamentos genéricos. Creo que ese es el principal reto. Jared, Humberto, muchas gracias por acompañarnos, ha sido muy ilustrativo, y a todos espero que nos acompañen en un próximo capítulo de Wait, Is That Legal?